Dicen que cuando tocas fondo ya no hay nada más que perder, pero muy pocos descubren que ahí, exactamente ahí, es donde Dios empieza a construir. Hubo personas que lo perdieron todo: familia, dignidad, rumbo, esperanza. Personas que llegaron al punto de decir: de aquí no salgo. Y sin embargo ese fue el lugar donde comenzó su nueva historia. Como hijo pródigo en el Evangelio de Lucas, terminó deseando comer la comida de los cerdos. No tenía orgullo, ni dinero, ni futuro, solo hambre y vergüenza. Y fue justo en ese estado cuando recordó la casa del Padre, porque tocar fondo no te destruye, te obliga a mirar hacia arriba. Quizá hoy te sientes así, sin fuerzas, sin salida, sin respuestas. Pero las historias que vamos a ver tienen algo en común. Cuando ya no podían más, Dios comenzó. Y todo empezó cuando alguien desde el suelo se atrevió a pensar: tal vez aún puedo volver. Esa frase no nace desde la fuerza, nace desde la ruina. Así estaba Pedro cuando negó a Jesús 3 veces. Horas antes decía que daría su vida por él. Horas después juraba que no lo conocía. Y cuando el gallo cantó, no sintió culpa. Sintió que ya no merecía volver. El problema de tocar fondo no es el dolor, es la vergüenza que te dice: Dios ya no te quiere así. Pedro no sabía que, mientras lloraba lejos, Jesús ya había decidido restaurarlo. Porque Dios no trabaja con tu dignidad intacta. Él trabaja con corazones rotos. Hay personas que no vuelven a Dios no porque no lo amen, sino porque creen que lo decepcionaron demasiado. Pero en el reino de Dios, el fondo no te descarta, te prepara. Pedro pensó que su historia había terminado aquella noche, pero en realidad, esa noche estaba empezando la parte más poderosa de su propósito, porque cuando ya no quedaba nada de orgullo, por fin quedaba espacio para que Dios hiciera algo nuevo. Pero ¿qué pasa cuando lo que te hunde no es el presente, sino tu pasado? Así vivía Pablo de Tarso. Antes de seguir a Jesús, perseguía a quienes lo amaban. Su nombre sembraba miedo. Su historia estaba manchada. ¿Cómo vuelve alguien a Dios cuando sabe que hizo tanto daño? Pablo cargaba con recuerdos que no podía borrar. Y muchos, al verlo, solo veían al perseguidor, no al hombre que Dios estaba transformando. Porque tocar fondo a veces no es perderlo todo, es darte cuenta de quién fuiste. Y aún así, Dios lo levantó, no porque Pablo lo mereciera, sino porque la gracia no funciona por méritos. Dios tomó a quien destruía vidas y lo convirtió en quien daría esperanza a millones. Eso significa que tu pasado puede gritar muy fuerte, pero nunca más fuerte que el propósito que Dios tiene contigo. Pablo pensó que su historia estaba arruinada para siempre, pero Dios la estaba escribiendo de nuevo. Pero a veces el fondo no es lo que hiciste, es lo que otros dicen que eres. Así le ocurrió a Gedeón en el libro de los Jueces. Se escondía para trabajar, vivía con miedo, se veía a sí mismo como el más pequeño, el menos capaz, el que nunca podría hacer algo grande. Y cuando Dios lo llamó valiente, Gedeón no lo creyó. Porque tocar fondo también es escuchar tantas voces externas que ya no puedes oír la voz de Dios. La gente veía a un hombre débil, Dios veía a un libertador. La gente veía limitaciones, Dios veía propósito. Y eso pasa hoy contigo. Puede que nadie crea en ti, puede que tú mismo no creas en ti. Pero cuando Dios decide levantarte, no consulta la opinión de nadie. Gedeón pensó que no tenía nada para ofrecer, pero Dios solo necesitaba que dejara de esconderse. Pero hay fondos más silenciosos, esos donde no hay pecado visible, ni errores grandes, ni voces externas, solo cansancio, dolor, pérdida. Así estaba Job en el libro de Job. Lo perdió todo: hijos, salud, bienes, estabilidad.
Y lo más duro no fue perderlo, fue no entender por qué. Porque a veces tocar fondo no es culpa tuya, es simplemente que la vida golpeó demasiado fuerte. Job no gritaba por respuestas, gritaba por fuerzas. Y aún en ese estado, cuando ya no tenía nada que ofrecerle a Dios más que su dolor, Dios estaba obrando en silencio. Hay personas que creen que, para que Dios las levante, primero deben estar fuertes. Pero Job demuestra lo contrario. Dios levanta a quienes ya no pueden más. Job pensó que su historia se había convertido en ruinas, pero Dios estaba preparando una restauración que nadie imaginaba. Todas estas historias tienen algo en común. El hijo pródigo tocó fondo por decisiones. Pedro por vergüenza, Pablo de Tarso por su pasado, Gedeón por lo que otros decían, Job por un dolor que no entendía. Distintos fondos, pero el mismo Dios. Porque el fondo, aunque se siente como el final, muchas veces es el único lugar donde por fin dejamos de correr y empezamos a escuchar. Dios no llega cuando todo está bien. Dios suele llegar cuando ya no queda nada más. Y quizá hoy tú estás ahí, sin fuerzas, sin ánimo, sin respuestas. Pero si estas historias enseñan algo, es esto. Nadie se queda en el fondo cuando decide mirar hacia arriba. Tu caída puede ser el comienzo de tu encuentro. Si esta reflexión habló a tu corazón, compártela con alguien que hoy se sienta en el suelo. Y déjame en comentarios cuál de estas historias se parece más a la tuya.